Bueno, Dios los bendiga, los saluda en el glorioso nombre del Señor Jesucristo en esta noche. Amén. Que Bendito es el Dios sea nombre del bendiciéndonos Señor grandemente Jesús, Padre y Santo, te bendiciendo a adoramos, todos los que bendito en Rey. esta hora se hacen En el presentes nombre de Jesús, en este Santo, servicio, Padre de la bendito, gloria, aleluya. todopoderoso. Mira, Vamos a Señor orar Jesús, pidiendo la todos dirección de mis Dios para que hermanos, Él sea Señor, en el ayudándonos lugar de donde y se encuentres, dirigiéndonos Padre, en este en el servicio. nombre Amén. del Señor, Y Padre que sea obrando de una Celestial, manera especial aleluya. en la vida de cada Bendito uno de y nosotros, porque alabado Él es el que sea, tiene el Señor, control. Amén. bendito y alabado Padre sea. maravilloso, Rey mío y Dios mío. Bendito Rey, te En esta hora adoramos estamos y ante te tu presencia, bendecimos, Cristo Señor. maravilloso. Mi Te alma te damos alaba, te gracias, glorifica, te Señor bendice. Jesucristo, Hoy, por mañana tu y siempre por los siglos, misericordia Rey de nuestro poderoso. Salvador. Gracias te Señor, damos, Señor oro por bendito. cada esposa del Gracias porque tú pastor, vives y reinas por Señor, los mi siglos hermana de los siglos. Sandra, mi Gracias por la hermana oportunidad que tú nos Esther, das de Señor, estar cada nuevamente aquí a tu hermana, servicio, Rey cada poderoso. una de las Un día más de vida que predicadoras, tú nos das, Rey Señor, el poderoso, coro aleluya. que de la Gracias, Señor iglesia, bendito, Rey Señor poderoso. Jesucristo, Gracias Padre por mi amado, familia, por la ayúdala, familia de mi guárdala, esposa, en el por mi nombre hijo, por soberano todo del mi Señor familia. Jesús, Que no hemos tenido aleluya. malas Padre noticias, Rey poderoso. celestial, alabado Oh, tu sea tu misericordia nombre está extendida santo, sobre ellos, Señor Padre de la gloria. Jesucristo. Por la familia de mi Mira, esposa, mi Señor familia, bendito gracias. sea Pedimos tú también, obrando Padre de la gloria, por poderosamente en este este barrio. lugar, Señor. Las Oh, almas Dios de este bendito, Dios mío, sector, en la Padre esperanza, Rey Santo, poderoso. Señor del Trata cielo, con tenga esas misericordia de 164 ellos, familias que Señor habitan en ese lugar, Jesucristo, Padre bendito. Empieza a aleluya. obrar en cada una de ellas. Santo, Oh, Señor sí, bendito, seas tú obrando de una Jesús, manera especial, Rey poderoso, poderoso. Pedimos también aleluya. por los pastores, todos los Santo, líderes, todos los que van a hacer santo. su Mi servicio en esta hermano noche. Jesús Seas Edilson, usándolos, Señor, Padre su mío, esposa, sus su labios, dale familia. palabras en sus Señor labios para que Jesús, seas tú aleluya. usándolos Ayúdalos, de una manera guárdalos especial en el y que por lugar boca donde de ellos sean estén, muchas las Padre almas que lleguen al bendito, Señor conocimiento del tuyo y cielo. por boca mía, Alabado Padre de la sea gloria, tu aleluya. santo Hay nombre, poder y Señor. victoria en tu nombre, Cristo Concédenos las maravilloso, de peticiones poderoso. de Pido la nuestro dirección corazón, tuya. por favor, Úsame, Padre Señor. bendito, Gracias, Cristo. en todo, Gracias, Padre de la Señor. gloria. Te Tu damos, palabra, Señor bendito, aleluya. los cánticos, en todo Bendito lo ponemos sea tu delante de tu presencia. santísimo Gracias, nombre, Señor Señor bendito, de poderoso, Jesús. aleluya. Hay poder y Aleluya, victoria en tu aleluya, nombre, aleluya. aleluya, santo. Gracias, Señor. Alabado A sea su tu nombre la nombre, gloria, Rey de aleluya. Reyes. Gracias, Cristo maravilloso. Hay poder en su nombre, aleluya. Tu fidelidad Fidelidad es es grande. grande, tu Tu fidelidad fidelidad incomparable. incomparable. Nadie es Nadie como como tú, tú, bendito bendito Dios. Dios. Grande Grande es es tu tu fidelidad. fidelidad, Tu tu fidelidad fidelidad es es grande. grande, Tu tu fidelidad fidelidad incomparable. incomparable. Nadie es Nadie como como tú, tú, bendito bendito Dios. Dios. Grande es Grande tu tu fidelidad. fidelidad, Tu tu fidelidad fidelidad es es grande, grande. Tu tu fidelidad fidelidad incomparable. incomparable. Nadie es Nadie como como tú, tú, bendito bendito Dios. Dios. Grande Grande es es tu tu fidelidad. fidelidad. Puedo Puedo confiar confiar en en el el Señor, Señor. aleluya. No No me me va a va a fallar. fallar. Puedo Puedo confiar en confiar el en el Señor. Señor. No No me me va va a a fallar. fallar. Si Si el el sol sol llegare llegara a a oscurecer oscurecer y y no no brilla brilla más, más, yo yo igual igual confío confío en en el el Señor. Señor. No No me me va va a a fallar. fallar. Puedo Puedo descansar. descansar. Puedo Puedo descansar. descansar
ya su mansión. Cristo me guiará. Si el sol llega a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, ya su mansión Cristo me guiará. Aleluya. Gracias, mi Rey, aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Podemos confiar en ti, mi Rey. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre de ti pagaste por mí, te quiero hoy servir. Con sangre de ti pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Gracias, Señor bendito, Rey poderoso, su nombre es la gloria. Señor. Gracias, Señor Tu bendito. misericordia, Hay poder en tu nombre, Señor, está Jesús amado, Rey extendida, poderoso, Padre. aleluya. Dios mío, Padre maravilloso, Cristo es la gloria, Oh, aleluya. santo eres Gracias, tú, Señor bendito, Rey Maestro, poderoso. aleluya. Qué Gracias, bueno Señor eres, bendito, Jesús de la Señor. gloria, aleluya. Mis hijos, Gracias, mi Señor. familia está Pedimos, en Padre tus mío, manos, por Señor. nuestras familias, nuestros hijos, nuestros amado nietos, Rey Cristo. poderoso. Aleluya, Ayúdanos, Señor bendito. santo, hay También poder en pedimos, su Cristo, la gloria nombre. por la convención, ahorita en abril, que se Bendito acerca, Padre de la seas, gloria. Señor Jesús. Ayúdanos, que haya un buen respaldo, Padre de la gloria. Aleluya, gracias. Nuestro hermano Jesús Dios, Eiso también lo aleluya, presentamos juntamente con su santo, esposa, la hermana santo, Dora. santo. Esta familia Jiménez la presentamos en esta Gloria al hora. nombre de Permite, Jesús de la gloria, aleluya. que seas tuyo, bendito, Santo tu utilizando a esta nombre, persona. Maestro, Me da esta santo bendición a es este tu hermano, Padre de nombre, la gloria. Maestro. Seas tú poniendo tu mano Alabanzas bendita al allí, Rey de la gloria. Señor, Dios Todo Todopoderoso, obstáculo, toda trampa, todo santo. lo que estén Eres pidiendo, Señor grande, bendito, que esa bendición maravilloso, llegue. Señor. En el nombre de Gracias, nuestro Señor Jesucristo. Jesús. Pedimos también, Padre Gracias, maravilloso. Dios. Gracias, Oh Dios bendito, Señor por el Jesús. presbiterio, Padre Aleluya. maravilloso. Oh Dios Alabado bendito, sea tu sabemos, Dios nombre. bendito, que el Gloria día a 22, Dios. Gracias, nuestro hermano Señor. John, Padre de la gloria, guarda, nuestra hermana Gracias, Ley, Señor Jesús. guarda su viaje, su entrada y su salida de hoy Santo, para siempre, santo, Padre mío. Señor Jesús. Tráelos con Gracias. bien y llévalos con bien, Padre de la gloria. En tus En manos el están. nombre de Jesús. También pedimos por los que se encuentran privados de la libertad en las diferentes cárceles de Bogotá, de Colombia y el mundo entero. Oh Dios bendito, obra con poder, alguna limpieza total allí en esas cárceles, Padre maravilloso. Saca todo lo que es todo, la extorsión, todo lo que de una manera están usando allí esas personas privadas de la libertad. En tus manos están, todo te lo presentamos. Tú conoces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, también los que se encuentran enfermos, hospitales y clínicas de Bogotá, de Colombia y el mundo entero. Y te presentamos este globo terráqueo con cada presidente. Bendíganos. Oh Dios bendito, guarda a todas esas personas que se encuentran también pasando por momentos difíciles, esta crisis de guerra, de invasiones, de todo lo que se está cumpliendo en tu palabra. Tenga misericordia de todas estas personas, Dios mío. También en esta hora presento esta enseñanza. Oh Dios bendito, úsame, que no sea yo, sino que estás tú hablando por medio de mí. Oh, que cada palabra que salga a mis labios penetre en los corazones del oyente. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. A su nombre sea la gloria.
Bueno, mis amados hermanos, ya oramos, ya cantamos, ya le pedimos, Señor, ahora vamos a entrar en lo más maravilloso que es la palabra de Dios, la que alimenta nuestra alma, la que nos da vigor, nos da fuerzas para seguir adelante y no desmayar por las circunstancias que se avecinan en nuestro diario vivir. También el Señor se va bendiciendo también a mi esposa, su salud, quizás ayudándola, dándole fuerzas. Sabemos que ella es muy importante en mi ministerio, que Dios la ayude grandemente y le dé fuerzas para seguir adelante. Y sabemos que Dios es el que tiene control y que Dios nos dé la bendición para este domingo 22, que el Señor nos dé la bendición y que tengamos un buen respaldo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y engrandecido es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a mirar los 9 dones del Espíritu Santo. Amén. Si sabes que todos tenemos la oportunidad de tomar estos 9 dones del Espíritu Santo, Dios se los dio a Pablo y se los daba a muchos. ¿Y por qué no a nosotros? Si se lo pedimos con sabiduría, conocimiento y poder. Y hoy vamos a mirar los 9 dones que Dios nos puede dar y Él nos los da conforme a, a, la, a la necesidad de cada uno de nosotros. Es el que conoce a cada uno de nosotros, el que conoce nuestro pensamiento, nuestro corazón, y Él sabe y dice que reparte los dones según el Espíritu Santo, aleluya. Entonces vamos a mirar hoy los 9 dones del Espíritu Santo y así sucesivamente vamos a estar mirando también a su nombre sea la gloria, los símbolos del Espíritu Santo y su significado, y también estaremos viendo los nombres del Espíritu Santo y su significado. Pero hoy vamos a mirar los 9 dones del Espíritu Santo para que los tengamos en cuenta y empecemos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, conocimiento y poder y poder recibir lo que verdaderamente Dios quiere para nuestras vidas. Hermano, hermana, ministro, líder, que Dios sea bendiciéndolo grandemente. Y por qué no usted, amigo, Dios también te puede dar estos 9 dones siempre y cuando decidas de aceptarlo como su único y suficiente Salvador y tome la decisión de primero creer en el Evangelio, mandarse a bautizar en ese nombre que es sobre todo nombre y recibir el Espíritu Santo para que así mismo usted pueda recibir, ¿por qué no?, los 9 dones que vamos a enseñar hoy o según lo que Dios le dé a la manera que usted le sirva al Señor, porque esos son repartidos según como le sirvamos al Señor. Amén. Y vamos a ubicarnos en 1 Corintios capítulo 12 y yo le leo y ustedes están atentos a esta enseñanza para que así mismo la pongamos en práctica. Está en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, del verso 1 al 10. Vamos a leer. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones por el Espíritu, es el mismo, aleluya. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad, de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía,
a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. No como nosotros queramos, sino como el Señor quiera. Él da el repartimiento de estos dones. Amén. Él no se los da a todo el mundo, pero sabemos que el Señor, según como le sirvamos a Él a medida, Él nos va a dar esos dones. Amén. Así como se los dio a Pablo, también nos los puede dar a cada uno de nosotros, pero para eso debemos de serles fieles, Señor, servirle con todo nuestro corazón. Amén. Por eso los dones del Espíritu Santo son manifestaciones específicas, diversas y sobrenaturales para beneficio del cuerpo de Jesucristo y desarrollar un evangelismo eficaz. Aleluya. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, sino pedirle al Señor Jesús sabiduría para poder ejercer esos 9 dones. Aleluya. Primeramente sabiduría, para que asimismo Dios nos dé esos dones del Espíritu Santo, para que asimismo nosotros podamos mirar lo que verdaderamente Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Para los pastores, líderes, todos los que se nos invocó ese nombre, que sobre todo nombre, y fuimos bautizados y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Esos dones es para el servicio de Dios. El Señor Jesucristo nos los dio, es para que le sirvamos a Él con todo nuestro corazón. A muchos les dio esos 9 dones, como los vamos a ver hoy, en esta noche, para que así mismo los pongamos en práctica. A su nombre sea la gloria. Por eso vamos a mirar el primero, la naturaleza de los dones y cómo son otorgados. Amén. Primero, el don del Espíritu del Señor es dado a cada creyente individualmente. El don es el Espíritu mismo. Amén. Por eso en Hechos 2:38 dice, y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Debemos de recibir el don del Espíritu Santo para poder obtener esos 9 dones del Espíritu Santo. De lo contrario, no podemos ejercer estos dones desde que no tengamos o no seamos sellados con el Espíritu Santo. Si no somos sellados, ¿cómo cree que el Señor va a darnos sus dones? Debemos de primero obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Tomar la decisión como lo dice allí en Hechos 2:38. Amén. A su nombre sea la gloria. Eso es uno de los puntos muy principales de esta enseñanza. Los dones del Espíritu Santo son dados a la iglesia para el ministerio y la adoración. Amén. Para aquellos que están ejerciendo el ministerio, que están empezando como líderes, que están empezando su carrera en ese evangelismo, el Señor dice que los dones del Espíritu Santo son dados a la iglesia para el ministerio y la adoración, en los cánticos, en la oración, en las alabanzas, en todo. ¿Por qué? Porque es necesario que todos lo hagamos bajo la dirección de Dios, con temor y temblor. Amén. Los dones del Espíritu Santo no son apropiados por fe como la salvación. Los dones son concedidos operando el Espíritu Santo en su soberanía absoluta. Por eso allí en 1 Corintios 12:11 el Señor nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. No como nosotros querramos, sino como el Señor quiera. Amén. Porque Él va mirando, Él es el que va mirando cómo estamos nosotros delante de Él, para ese mismo Él pueda darnos y repartir esos dones. A su nombre la gloria. ¿Por qué? Porque debemos de hacerlo con temor y temblor ante la presencia de Él. Bendito y engrandecido es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No como nosotros queramos, hermanos. El Espíritu opera por medio de los dones espirituales para provecho mutuo en el cuerpo de Cristo, por
consecuencia son para ejercicios públicos y no son para ejercicios públicos y no privados. Es para nosotros, amén, para que nosotros los ejercitamos y esos dones nos los da el Señor, no es para que los exhibamos en público, no, esos son propios para uno. Por eso el Señor nos los da a nosotros según las capacidades, como nosotros lo vayamos haciendo a medida que le sirvamos al Señor. Amén. A su nombre la gloria. Por eso el Espíritu opera por medio de los dones espirituales para provecho mutuo en el cuerpo de Jesucristo. Por eso en primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Amén. A su nombre sea la gloria. Segundo, los 9 dones del Espíritu están repartidos en 3 grupos de acuerdo a su naturaleza. Aquí vamos a mirar esos 3 grupos que están de acuerdo a su naturaleza. Primero, los dones de revelación. Amén. La palabra sabiduría, palabra de ciencia y de discernimiento de espíritus. Aleluya. Esos son los dones de revelación, donde encontramos la sabiduría, donde encontramos la ciencia y el discernimiento de espíritu. Amén. Cuando el Señor le da un discernimiento de espíritu, él de una otra manera utiliza a hombres y mujeres que verdaderamente están al servicio de él y le da discernimiento de espíritu. Amén. Muchas veces las personas se dan cuenta de las situaciones que se vienen en la iglesia, qué sé yo, tantas cosas que estamos viendo hoy en este siglo XXI que verdaderamente están haciendo la voluntad de ellos, sino la voluntad de Dios. Esto ya no lo toman como lo tomaban en un tiempo, que eran verdaderamente, se veía el avivamiento en las iglesias. Hoy hay un discernimiento total que se asombra de uno mirar, amén, que ya no era esos avivamientos que debían cuando empezamos la carrera. Cuando yo empecé mi carrera con mi esposa, recibíamos bendiciones maravillosas, los dones, recibíamos el Espíritu Santo, había alegría, había gozo. Hoy hay un apagamiento terrible en las iglesias. Pero por eso hoy el Señor nos está dando la oportunidad y está hablando para que de una otra manera haya nuevamente ese avivamiento. ¿Y cómo es? Se hace ese nuevo avivamiento por parte de nosotros. Amén. A su nombre sea la gloria. Los dones de poder. Miren, la fe, los milagros y sanidades. Amén. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque la fe es importante en nuestras vidas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. También los milagros. Amén. Y hoy nos damos cuenta que en muchos lugares utilizan los milagros para hacer de pronto cosas que de pronto no están de acuerdo o concuerdan con las cosas de Dios y toman esas cosas y se aprovechan de la gente. Amén. Los milagros es cuando verdaderamente Dios utiliza a esos hombres y esas mujeres de Dios temerosas en su nombre. Amén. Para que de una otra manera se vean los milagros que se vean en un tiempo. Amén. Hoy toman esos milagros muchas veces como negocio. Amén. En muchos lugares. No digo el nombre porque no es conveniente, amén, pero podemos decir que muchas iglesias utilizan los milagros como de pronto como negocio, pero hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Señor nos utiliza para sanar, para colocarle las manos a los enfermos y sean sanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros lo hacemos, es cuando estamos delante de la presencia de Dios, como Él mira nuestro corazón y nuestros pensamientos. Debe de haber santidad, debe de haber verdaderamente, para que haya milagros que el Dios nos utilice en nosotros, debemos de estar limpios, sin mancha y sin arruga delante de la presencia de Dios, que nuestros vestidos estén blancos y puros para sí mismo poder imponer las manos
y hacer esa sanidad, esos milagros también. A su nombre la gloria. Hay otro que son los dones de inspiración, que es la profecía, el género de lenguas o interpretación de lenguas. Amén. A su nombre la gloria. Y hoy vamos a mirar, a su nombre sea la gloria, los dones de revelación. Miren, la palabra de sabiduría es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de propósitos divinos y es la declaración sobrenatural de la mente y voluntad de Dios que revela los propósitos e instrucciones de Dios para los hombres que vienen de su conocimiento del futuro. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Como fue Juan. A Juan se le hizo, cuando estuvo en la isla de Patmos, a él se le dio la revelación y él miró el futuro de lo que se venía a ver y lo que estamos viendo hoy a nivel mundial, que lo que Dios le mostró a Juan lo estamos viendo palpable, amén, lo estamos viendo palpable porque se están cumpliendo las profecías, amén. Esas son las revelaciones cuando Dios le revela a las personas, amén. No, él no revela cuando la persona está bien delante de la presencia, no como muchos que interpretan que le hablaron por el oído, que le dijeron esto, no. Y las profecías el Señor nos las da según la capacidad, según como estemos delante de la presencia de Dios, Él nos da esas profecías para que nosotros podamos transmitirla a la iglesia, amén. No como muchos que es que le hablan en el oído, que eso no, eso ya eso es del mundo, amén. Pero las cosas de Dios son delicadas y si nosotros vamos a hacer las cosas, debemos de hacerlas con temor y temblor delante de la presencia de Dios, no humanamente, sino espiritualmente y con sabiduría, con conocimiento, para que así mismo Dios sobre nuestras vidas. Por eso allí en Mateo 26:34 nos dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Amén. Ahí hay una revelación. Amén. Dios le estaba revelando allí a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Amén. Esas son las revelaciones que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Amén. A su nombre la gloria. La palabra sabiduría puede ser manifestada por la voz de Dios. Amén. En un sueño, en una visión o por profecía. Amén. A su nombre sea la gloria. La misma palabra lo dice que a los jóvenes les dará visiones y a los ancianos sueños. Amén. Entonces la palabra de Dios aquí se cumple. Lo que el Señor nos está diciendo en esta noche a ustedes y a mí. Amén. Por la voz de Dios. Nosotros debemos de escuchar la voz de Dios. Es por medio cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, Dios nos usa a nosotros para que le hablemos al pueblo. Amén. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos con temor y temblor. Nosotros para poder hacer un servicio de estos debemos de orarle al Señor, pedir la dirección de Él, que Él hable por medio de nosotros, que no hablemos nosotros humanamente, sino que por el Espíritu de Dios nosotros podamos transmitir lo que Él quiere hablarle al pueblo, a las familias, a los hijos, a todos. Por eso nosotros debemos de pedirle la dirección al Señor Jesucristo para que asimismo Él hable a sus vidas. También usted puede pedirle al Señor que si verdaderamente en un sueño, amén, de pronto, no solamente el Señor dice que a los ancianos les dará sueños, amén, y si usted se lo pide al Señor con sabiduría, déjeme decirle que el Señor le puede dar un sueño a usted y así mismo Dios es el que está hablando allí, amén. También en una visión, amén. Muchas veces por éxtasis, aleluya, se ven también una visión, amén. Muchas veces el Señor le muestra a uno por el Espíritu una visión, no a todo mundo, a muchas personas que tienen ese don y de pronto ven visiones, amén. A su nombre la gloria. ¿Por qué? Porque ellas están allí. Dios los está usando de una manera especial. ¿Por qué? Porque lo hacen con temor, amén. Y el Señor les da esas visiones a esas personas, no a todos, sino a muchas personas, amén.
A su nombre la gloria. Mi esposa es una de las personas que tiene ese don de visión. Muchas veces Dios le ha mostrado a ella muchas cosas, amén. A su nombre la gloria. Y también sueños, amén. ¿Por qué? Porque Dios es así, hermanos. Dice que para poder ejercer esos 9 dones, amén. ¿Cómo debemos de hacerlo? Pidiéndole al Señor la dirección, sabiduría, conocimiento y poder. El otro es por la profecía, amén. A su nombre la gloria. Y el único profeta que vemos nosotros en la Biblia fue Juan. No es el profeta tal, ni fulano, nada. Es Juan, ese fue el último profeta, amén. Aquí no hay más profetas, como en muchos lugares llaman profetas a personas que verdaderamente no tienen nada, cosas de Dios. Esas son personas que lo hacen humanamente y esas personas son las que verdaderamente muchos los idolatran, los adoran, qué sé yo, y eso no está bien delante de la presencia de Dios. Por eso debemos de tener en cuenta que Juan fue el último profeta. No hay ninguno profeta. Y así le digan a usted que el profeta tal, no. Debemos de ejercernos lo que dice la palabra de Dios. Ahora, la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es una revelación de sucesos pasados o presentes fuera de nuestro conocimiento natural. Este don se manifiesta para revelar acontecimientos del pasado al presente. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en Juan capítulo 4, el verso 16 y 18 que dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto, esto lo has dicho con verdad. Amén. A su nombre la gloria. Aquí vemos que el Señor Jesucristo sabía o Él conoce la vida de cada uno de nosotros. Amén. Es el que conoce nuestro levantar, nuestro acostar, el que conoce todo. Es el único que conoce qué va a pasar hoy, mañana, en el futuro, qué sé yo. A Él es que debemos de poner la confianza a Él y decirle, Señor, en tus manos estamos porque Él es el que conoce el presente, el pasado, el futuro. Amén. Entonces, Él sabe qué va a pasar mañana, pasado mañana, qué sé yo. Él es el único que conoce. Por eso nosotros debemos de esperar en Él y decirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento y que cada día más podamos decirle al Señor que, que tenga misericordia de nosotros, aleluya. Ahora el discernimiento de espíritus, amén. Da comprensión sobrenatural en el dominio de los espíritus, revelando cuál es el origen del espíritu que opera en una persona. Este don opera enteramente en una manera sobrenatural y las cosas que revela son del mundo y espiritual. Pablo discernió en el espíritu usando este don en el origen y naturaleza del espíritu que operaba en el Imás. Por eso en Hechos capítulo 13, el verso 9 y 10 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. A su nombre la gloria. Aquí nos damos cuenta que Pablo estaba allí operando ese espíritu de discernimiento. Amén. Dios ya le había dado los 9 dones a él y él tenía todos esos dones y él da sentimiento a los espíritus. Amén. Aquí nos damos cuenta de que él fijando en él los ojos dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar, perdón, los caminos rectos del Señor. Amén. Y eso hoy lo estamos viendo, hermanos. Amén. Por eso debemos decirle al Señor que nos dé sentimiento, porque hoy lo estamos viendo, que muchos quieren trastornar el camino del Señor y quieren de una u otra manera desviar al Hijo de Dios, al hermano, a la hermana, a todos los que le servimos a Dios, quieren desviarlo del camino de Dios
Por eso debemos de ponernos, decirle al Señor que nos ayude a poder tener ese sentimiento de espíritus, porque nos damos cuenta que en muchos lugares nos damos cuenta que el enemigo entra allí también a mirar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que ejercitamos, qué es lo de esto, por qué. Pero cuando nosotros tenemos el sentimiento de espíritus, el Señor, Él nos muestra que esa persona no viene con buenas intenciones. Amén. A su nombre sea la gloria. Nosotros también nos sucedió mucho con mi esposa. Muchos venían allí, era con intenciones. Y gracias a Dios, Dios nos dio ese sentimiento y podemos mirar que esas personas venían con malas intenciones. Amén, para hacer mal, para sacar a los hermanos de la iglesia, para enseñarles muchas cosas que verdaderamente no están escritas aquí en la palabra de Dios y desviarlos del camino de Dios. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, dones de poder. A su nombre sea la gloria. Aquí los dones de poder, la fe es la que es importante hacer diferencia entre las clases de fe. Primero, la fe que todo ser humano tiene por naturaleza y aún los incrédulos. Segundo, la fe en dioses. Tercero, la fe en Cristo que salva. Cuarto, la fe en las promesas de Dios. Quinto, la fe como un don sobrenatural del Espíritu Santo. El don de fe es dado por Dios en forma sobrenatural. Por la operabilidad del Espíritu Santo es una fe en lo que parece imposible. Por medio de este don veremos los sobrenaturalidades que Dios está obrando poderosamente. Aleluya. Y eso lo vemos en Esteban, perdón. En Hechos 6, el verso 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Algunas Biblias traducen que Esteban estaba lleno de gracia y poder, pero en el original griego la palabra se utiliza en lugar de gracia es fe, lo que enseña que Esteban estaba lleno de fe y de poder, y era por medio del don de fe que hacía grandes prodigios y señales dentro del pueblo. Aleluya. A su nombre la gloria. Aquí nos damos cuenta que Esteban tenía ese espíritu de fe, amén, de don de fe, aleluya. Y nos damos cuenta que si nosotros ponemos en práctica eso, el Señor nos dará fe, pero para eso debemos decirle al Señor que aumente nuestra fe, que si estamos faltas de fe, que nos llene de fe cada día más para poder nosotros operar en esos 9 dones que el Señor quiere que usted en esta noche lo reciba en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El hacer milagros se muestra por medio de este maravilloso don, la sobrenaturalidad del Señor Jesucristo en nosotros. Según Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí vemos 3 formas de milagro, con maravillas, prodigios y señales, las cuales traen consigo una certificación de Dios. Un milagro rompe en las leyes establecidas por la naturaleza. Por eso vemos en Mateo 14:25 donde dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Aquí nos damos cuenta que Dios mostró allí su poder, aleluya, cuando andó sobre el río, cuando Pedro lo vio y él estaba allí y le dijo, ven Pedro. Y nos damos cuenta que Pedro ahí dio su fe y él hizo, ¿y qué pasó? Le entró la duda. ¿Y qué pasó? Pues ahí se hundió. Amén. ¿Por qué? Porque su fe
Y cuando nosotros ponemos duda, incredulidad, el Espíritu Santo no opera. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que verdaderamente Dios quiere. Amén. Ahora los dones de sanidad, dones de sanidad. Ese don se manifiesta con el propósito claro y específico de traer sanidad corporal. Y lo vemos repetidamente a través de los 4 evangelios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Al leer 1 Corintios 12:9, donde dice, a otros por fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Encontramos dones que tienen pluralidad de nombre, por eso podemos decir que son varios los dones de sanidades y no solo don como el caso de los demás dones del Espíritu. Un creyente que recibe la manifestación del Señor Jesucristo en uno o más de estos dones puede ser usado por Dios en la sanidad de ciertas enfermedades, pero no siempre en todas, aleluya. A su nombre la gloria. Aquí nos damos cuenta que no en todas le da ese don de sanidad. Siempre lo utiliza solamente en un don de sanidad. No sé cuál sea el que el Señor quiere que uno reciba ese don de sanidad, pero muchas veces Dios utiliza a las personas, a los hermanos, a los pastores, a los ministros, y les da ese don de sanidad. Amén. Para que las personas reciban de pronto cuando hay personas que tienen enfermedades terminales como el cáncer, qué sé yo, y Dios los utiliza y esa persona es libre de esa enfermedad. Amén. A otros también lo puede utilizar de pronto cuando la persona está allí en una silla de ruedas. Dios también puede orar ahí en esa persona, darle ese don de sanidad y la persona mismo, así como Dios hizo con utilizó a Pedro allí y a Juan cuando estaban allí el cojo de nacimiento, los utilizó y les dio la sanidad a este hombre. Y Dios también lo puede hacer con cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros nos dejemos usar del Señor. Ahora los dones de inspiración, la expresión, por el de profecía. Al estudiar el don de profecía debe distinguirse bien claramente la diferencia entre el don propiamente dicho y el ministerio del profeta, que en la escritura aparecen bien diferenciados. Primero, no debe confundirse el don de profecía con los profetas del Antiguo Testamento. Segundo, este don no es nuevo y particular del Nuevo Testamento dado a la iglesia para la edificación de la misma, aleluya. Tercero, no debe confundirse la predicación con la profecía, pues se quita la sobrenaturalidad al don profético. La predicación proclama, expone la escritura, la profecía dice que lo que Dios está diciendo, aleluya. O sea, lo que hoy les estoy diciendo a ustedes, amén. A su nombre sea la gloria. Lo que les estoy enseñando, amén. A su nombre la gloria. Eh, la predicación es inspirada por profecía, es sobrenatural. Cualquiera persona puede poseer el don de profecía y ser usado por el Señor Jesús, pero esto no quiere decir que en verdad cumple con el ministerio del profeta. Amén. En Hechos 21, del verso 8 al 11 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, fueron a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, usamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ahao, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose a los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien en ese cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Aleluya.
Aquí se destacan algunas diferencias. Jesucristo revela que hay mayor autoridad y fuerza en el oficio que en el don. El escritor de los Hechos Lucas nos dice que ellas profetizaban y podían hacerlo por el don, pero Jao era profeta, este era su ministerio, y este a través de este que Dios habla a Pablo, aleluya, a su nombre la gloria. O sea, Dios utilizó a ese hombre para que le hablara a Pablo. El beneficio del don para hablar a los hombres sobrenaturalmente. Primera Corintios 14:13 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. A su nombre sea la gloria, aleluya. Eh, Ahora vamos a mirar diversos géneros de lenguas. Según la Biblia, el bautismo en el Espíritu Santo implica una señal hablar en otras lenguas según da el Espíritu. Este don se diferencia en que contiene diversos géneros, su operación es manifestación sobrenatural como los demás dones y es público, mientras generalmente las lenguas por el bautismo corresponden a un género y son para la vida de oración personal del creyente. Tercero, la definición es una declaración sobrenatural por medio del Espíritu Santo en idiomas nunca aprendidos por el que habla ni entendidas, generalmente por la mente del que habla eh, cada uno. Amén. Porque aunque nuestra traducción contiene dos palabras, diversos y géneros, en el griego de la escritura aparece un solo término, genos, que significa familia, nación, linaje, raza. Las manifestaciones de este don es sobrenatural y su propósito es divino, aleluya. A su nombre sea la gloria. Por eso allí en Hechos capítulo 2, el verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba de que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos porque cada uno les oían hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos? Nosotros eh, nosotros al hablar dado a uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, alamecitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África. A su nombre y la gloria. Aquí fue cuando hubo el repartimiento de lenguas, allí cuando estaban todos unánimes allí y todos hablaban en diferentes lenguas, amén. Y todos estaban allí pues confundidos, amén. ¿Por qué? Porque todo eso lo hace el Señor, amén. Él es el que nos da los dones a nosotros para que así mismo los pongamos en práctica, mis amados hermanos, amén. Ahora la interpretación de lenguas, y ahí terminamos. Primero, 7 de los 9 dones se ven en el Antiguo Testamento, mientras que 2 corresponden solo a la dispensación de la gracia, diversos géneros de lenguaje, la interpretación de lenguas. Segundo, son los más relacionados de todos los dones. Primera Corintios 14, 27 y 28 dice, si habla alguna en lengua extraña, sea esto por dos o más, o a lo más 3 y por turno, y uno interprete, y si no hay interpretación, calle en la iglesia, hable para sí mismo y para Dios, aleluya. A su nombre la gloria. Tercero, en verdad un creyente usado por Dios con este don de interpretación de lenguas no presta atención alguna a los términos hablados en el lenguaje,
desconocido de interpretar y simplemente mira a Dios como un dependiente directamente de Él para que muestre el significado. Debemos guardar los dones que de todo intento de reducirlos a nivel natural. El don de interpretación de lenguas es sobrenatural y enteramente milagroso, aleluya. A su nombre sea la gloria. Entonces, aquí nos damos cuenta que en interpretación de lenguas hay angelicales y también hay humanas. Amén. Cuando la persona habla allí en lenguas, es según el Espíritu Santo que le da allí para que le hable y ahí es donde hay intérpretes de lenguas, amén. Cuando esa persona habla a la iglesia, qué sé yo, y muchas cosas que de una otra manera Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos y amigos, que Dios nos bendiga a todos nosotros y que si verdaderamente nosotros queremos que Dios nos dé esos dones de estos 9 dones, debemos pedírselo con sabiduría. A su nombre sea la gloria. Por eso que, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro por fe, por el mismo Espíritu, aleluya, y a otro hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimientos espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros intérpretes de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces, eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, queridos hermanos, para que asimismo Dios nos ayude de una manera y podamos hacer las cosas como a Él le agradan, hermanos. Amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente y espero que esa enseñanza la pongamos en práctica para que asimismo nosotros podamos decirle al Señor que verdaderamente estamos agradecidos con lo que Él hace con cada uno de nosotros. Entonces vamos a decirle al Señor en esta noche que nos ayude, que si verdaderamente queremos ser hombres y mujeres de Dios, que Dios nos ayude y nos dé cada día más sabiduría, conocimiento y poder y aprender lo que verdaderamente Dios quiere. Amén. Amén. Eso no es fácil, hermanos. Eso no es fácil. Solamente digámosle al Señor que nos ayude para que así mismo podamos eh, enseñar a la iglesia y así mismo para que de una manera especial Dios haga lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros y le dé según su capacidad para que así mismo podamos ejercer esos 9 dones del Señor. Nos da esos 9 dones del Espíritu Santo que el Señor nos da a cada uno de nosotros para que los ejercitamos en la iglesia. Padre maravilloso, Rey mío, Dios mío, en esta hora estamos ante tu presencia, Cristo maravilloso. Gracias, gracias te damos en esta hora, Rey mío y Dios mío. Oh, poderoso, poderoso es tu nombre, aleluya. Mi alma te alaba, te glorifica, te bendice hoy, mañana y siempre por los siglos, Padre bendito, aleluya. Gracias, gracias, Padre bendito, por esta enseñanza. Permita que la pongamos en práctica, Padre bendito, aleluya. Gracias, Padre bendito, porque tú tienes el poder, Padre maravilloso, Rey mío y Dios mío. Gracias, Rey poderoso. Mi alma te alaba, te glorifica, te bendice hoy, mañana y siempre por los siglos. En tus manos estamos, Rey poderoso. Oh Dios bendito, tú conoces, Señor bendito, a cada uno de nosotros, todos los que verdaderamente le somos fieles, Señor bendito, para que seas tú de una manera especial repartiendo esos 9 dones del Espíritu Santo desde la gloria, según conforme a la voluntad tuya, no a la de nosotros, sino a la tuya, Rey poderoso, aleluya. Gracias te damos en esta hora, Padre bendito. Hay poder y victoria en tu nombre. Gracias te damos, Señor bendito. Mi alma te alaba, te glorifica, te bendice hoy, mañana y siempre por los siglos. Gracias, Rey poderoso. Bendito y engrandecido tu nombre. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor de la gloria. Oh, maravilloso es tu nombre hoy, mañana y siempre por los siglos. Guárdanos, Padre bendito. Oh, Dios bendito, por eso podemos decir, en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solamente tú, Jehová, nos hace vivir confiados. Gracias, Señor. Gracias, mi Cristo. Bendito y engrandecido tu nombre. Aleluya. Gracias. Bueno, mis amados hermanos, los esperamos este domingo a nuestra escuela dominical.
Dios los bendiga grandemente. Su pastor Miguel Ángel les ama y aún más el Señor Jesucristo aún los ama mejor. Bendito es el nombre de Jesús. Dios los bendiga ricamente.